Hoy estoy hablando con Ileana, quien dejó Buenos Aires hace 30 años atrás para vivir en Uruguay. Muchas gracias, No, Ileana, por para... favor, gracias a vos, Ramona, por invitarme a esta entrevista. Nunca me había cuestionado la venida, mi viaje, mi experiencia acá en Uruguay, así que me encanta que me invites a hacerme estas preguntas, ¿verdad? A ver Bueno, cómo es mi vida acá en Uruguay después de 30 años. sí, vamos a empezar con el primer paso, la decisión. ¿Qué fue lo que te hizo elegir Uruguay? ¿Hubo un momento clave en tu vida? Bueno, mira, no, a ver, decisión así de decir un día levantarme y decir me vengo, no fue un proceso porque se dio en un marco de una relación de noviazgo, ¿no? Yo desde niña, desde nacida que vengo de vacaciones a Carmelo, desde muy pequeña. Mi abuela es oriunda, ya falleció, ¿verdad? Oriunda de Carmelo. Y bueno, estuve vinculada con el Uruguay desde muy pequeña, siempre vacacionando acá con mi familia. Y un verano ya adolescente, me faltaba unos pocos años para recibirme. Conozco a quien es hoy mi marido, a Rodrigo, y bueno, empezamos una relación de amistad, al igual que con otras personas. Y bueno, a partir de que me puse de novia con él, hicimos todo un noviazgo a la distancia, con viajes de fines de semana, idas de él a Buenos Aires y venidas mías para Carmelo o para Montevideo. Y bueno, y un día nos sentamos a decidir a ver qué era más conveniente para nosotros como pareja y proyectando formar una familia, si instalarnos en Buenos Aires o instalarnos en el Uruguay. Y entonces, esa es mi segunda pregunta. ¿Fue fácil dejar Argentina o fue muchas dudas antes de hacer este Y bueno, paso? date cuenta que yo tenía 25 años y estaba enamorada, entonces, Fue fácil. digo, en realidad no sé qué decirte si fue fácil o difícil, fue lindo, digamos, fue precioso porque fue una decisión, un cambio radical en mi vida que no lo pensé mucho en realidad. Al principio me costó, pero no tengo malos recuerdos de esos primeros años, quiere decir que entonces no, digo, yo lo vivía bien, porque fue todo un proyecto de pareja involucrado también con nuestra actividad en la Iglesia Católica. Los dos participamos activamente de jóvenes. Aquí en Uruguay. Rodrigo en Uruguay y yo en Buenos Aires. Y bueno, ese fue algo que nos unió. Uno de los elementos. Exacto. Que bueno, que de las cosas que teníamos en común era esa, nuestro vínculo con la iglesia, es decir, los dos somos cristianos, creyentes, practicantes, y bueno, y en ese momento yo estaba dando catequesis, trabajando en una parroquia en Buenos Aires, y Rodrigo también trabajaba en el colegio seminario, entonces, bueno, teníamos eso en común. Y entonces, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste? Cuando después hice Que me la instalé. decisión, sí. No, y bueno, es decir, Uruguay es totalmente diferente a lo que es Argentina. Lo que me gustó mucho es la gente en el sentido, el trato, ¿no? Siempre me aceptaron, ¿Cómo fuiste recibida de esa muy bien manera? recibida, nunca fui discriminada para nada, al contrario, fui una más. Al principio se daban cuenta enseguida por el tono, pero con El los años acento un creo poquito. que lo fui perdiendo. Mis amigas cuando voy a Buenos Aires me dicen, ay, ya no tenés más el tono porteño. Y no, fue muy bien recibida, me integraron, pude incorporarme en actividades de todo tipo. Y bueno, y ya después cuando nacen mis hijos ya, digo, yo me sentía parte ya de esta comunidad, ¿no?
sobre el sentimiento, después 30 años, ¿cómo te sentís? ¿Uruguaya, argentina o algo en el medio? Y siempre, digo, en el medio, digamos, para ser más sincera, porque si bien la mayor parte ya de mi vida transcurrió acá, mis 3 hijos nacieron acá, yo estoy feliz acá, cómoda, arraigada, no tengo que perder nada de lo que, no quiero perder nada de lo que viví en la Argentina, ¿no? En Buenos Aires tengo mi familia, está toda allá, mis grandes amigas las tengo allá, con las que, gracias a Dios que existe el WhatsApp. Esto fue también, pensaba, ¿cómo manejaste emocionalmente dejar tu familia y tus amigos allá? Porque claro, cuando es 24, 25 Sí, años, sí. no es fácil, tuve un buen parte de tu vida allá. Eso, claro, eso fue quizás lo más difícil, pero me sentí tan bien acompañada acá por todos, por los amigos que fui creando, las amistades que fui creando acá, los amigos que fui consiguiendo acá, toda la familia de mi esposo. Y bueno, yo fui armando nuevos vínculos, ¿no? Los de allá no perdí nada. Al principio iba más seguido porque no tenía tanto trabajo y tantas actividades. Pero emocionalmente. Y no, y bueno, había por supuesto días quizás que extrañaba, pero al tener actividades uno a medida que va creciendo se va involucrando y bueno, dicen que el amor cura todo, entonces... Pero, ¿qué es lo más que extrañas de Argentina hoy, por ejemplo? Pensar a familia, Y amigas, bueno, sí, por supuesto, piensas... pienso en mis padres que están allá, que es lo más que extraño, mis hermanos. Y bueno, ¿Cuántos hermanos tienes? yo tengo 3 hermanos y tengo 2 hermanos que viven en Buenos Aires y tengo una hermana, la más chica, que está viviendo en España ahora con su familia. Y mis padres y mi tía. Tengo allá una tía también que son mis familiares, mis únicos familiares que actualmente están allá, con quien tengo un vínculo diario telefónico, gracias al WhatsApp. Y bueno, y viajo, antes viajaba más seguido, pero ahora por una cuestión de, bueno, a medida que uno se va arraigando en un país, va generando actividades, vínculos, Sí, y bueno, se complica. Pero familia, 2 veces entonces. al año estoy yendo. ¿Y a España no fuiste hasta ahora? No, a visitar a mi hermana no he ido, no. Tienes Es que ir. un pendiente que tengo, sí. Y para ti, ¿cuáles son las 3 cosas difíciles de Uruguay que no se ven desde afuera? A ver, difíciles. Para ti. No, así como cosas difíciles, no. No sé, Complicado. o complicados, o algunas veces. No, sí porque, puede a sentir. ver, siempre he sacado cosas buenas de Uruguay, más que difíciles o complicadas, Sí. comparado con Argentina, ¿no? Acá la gente es mucho más paciente, más tranquila, más que yo. Ahora yo viví en Montevideo un tiempo, por eso la adaptación mía fue un proceso, porque yo estuve 3 años en Montevideo, donde revalidé el título y después me vine para Carmelo. Entonces... Y también decir, porque tú viniste como abogada, ¿sí? claro, Desde, seguro. bueno, Yo soy abogada, me recibí en Argentina, trabajé 3 años allá y después inicié la reválida del título un año antes de casarme. Todo el trámite administrativo, que perfecto, demoró un año, pero lo logré hacer. Y bueno, y después cuando me casé y me instalé en Montevideo, hice un año, unos cursos en la facultad que fueron 2 materias que no me revalidaron. Y bueno, eso me sirvió enormemente para adaptarme no solo a la vida social, sino a la vida laboral. pero fue difícil como extranjera empezar el trabajo aquí. La ¿Cómo verdad que no, no? la verdad que no. No, para nada. No me sentí en ningún momento discriminada, ni dejada de lado, ni porque fuera argentina. No, a veces simplemente tenía quizás que estudiar un poco más algún caso al inicio. Ahora yo ya soy
ya Sí. me siento más abogada uruguaya que argentina, ¿no? Obviamente. Toda mi carrera la desarrollé acá y bueno, estoy como una más, como una abogada más de acá de Uruguay, no siento nada que me Diferencia, genere dificultad una sí, diferencia. sí, nada, No. no. ¿Cómo ves el costo de vida hoy comparado cuando llegaste a Uruguay? Como Argentina, claro, pudiste ver cuando viniste, en 30 años y ahora. ¿Cómo ves esta etapa de 30 Y lo que años? tiene Uruguay que es muy estable económicamente, entonces, eh, digo, en realidad no he visto grandes cambios, que es que es lo que tiene de bueno Uruguay en comparación con Argentina. En estos años Argentina ha sido un caos siempre, política y económicamente, y Uruguay no, entonces eso... ¿No puedes ver la diferencia en en estos estos 30 30 años, no, años siempre ha en sido, el costo de vida? no, ha sido siempre parejo todo. Y entonces, ¿cómo te parece la seguridad también en Uruguay desde el momento cuando llegaste hasta ahora? Y bueno, lo que pasa que también hay que estudiar un poco, para dar una respuesta respecto a eso, hay que ver también un poco lo que ha cambiado la sociedad, ¿no? Sí. Eh, Y para ti, de tus ojos, sí, sí, esto, sí. No, hace 30 años atrás Uruguay era mucho más tranquilo que lo que es ahora, si bien ahora sigue siendo seguro. Yo recuerdo que le contaba a mis amigas cuando recién me mudé que yo dejaba el auto abierto, ¿verdad? Que iba al centro de Carmelo y me bajaba y dejaba el auto abierto sin problema. Y bueno, y si alguna noche me olvidaba de cerrar la puerta con llave, tampoco había ningún problema. Mis amigas se asombraban un poco por eso, pero ahora ya eso no, pero eso es un problema mundial, ¿no? acá ahora ya no, ahora No. cerramos todo, tenemos que tener más rejas que antes, eh, pero siempre Uruguay se ha destacado a nivel mundial por un tema de seguridad y tranquilidad. También, digo, hay que decir que hay mucha menos población que en otros países, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, la estabilidad económica también, eso ha ayudado a que no se haya generado tanta inseguridad, pero bueno, esos son temas un poco más complejos. Sí, claro, no que, sabemos, es mucho más. ¿Y cuáles son las tres cosas que te gustan más de vivir aquí en Uruguay? Tres cosas y bueno, de tu parte. a ver, de mi parte es Sí, lo que ve todo el mundo, es la tranquilidad, la paz que hay en el ambiente, ¿no? Que no hay tanto barullo como hay en las grandes ciudades, porque yo estoy hablando específicamente de Carmelo, y ¿verdad? puedes comparar con Sí, Buenos Aires, claro. exactamente. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en el invierno, en la noche, ya por la cuadra de mi casa no pasa ningún auto. Entonces, es divino eso, la tranquilidad, que uno puede dormir sin ruido, sin estrés. Después, bueno, el contacto cercano con la naturaleza, ¿no? Que uno puede disfrutar y escuchar un poco más lo que es los pájaros, el sonido del agua, del aire. De las vacas. Sí, todos los animales que andan en la vuelta, ¿no? Que te visita un lagarto, Sí. los cuises en el fondo de casa. Después, bueno, el cielo también es algo que al no haber edificios, las estrellas se ven de otra manera. De otra manera. Sí, sí, sí. Y bueno, para la crianza de mis hijos ha sido un gran desafío, pero ha sido algo lindo porque uno no se cuestionó tampoco el hecho a ver, a qué escuela mandás a tu hijo. Acá había determinadas escuelas públicas y bueno, y la que te corresponde a tu domicilio, la que vos elijas, es a la que tiene que ir tu hijo. No Sí, tenés que estar... antes fueron solo las escuelas públicas. Claro. Ahora cambiaron. Ahora en Carmelo hay un colegio privado, pero bueno, la escuela pública sigue siendo algo muy bueno. La educación pública es muy buena acá en Uruguay.
Entonces eso me pareció como algo muy valioso a Si destacar. puedes comparar con la educación bueno, que puedes ver cómo tú también estás un poquito profesora, ¿no? Claro, porque yo en este momento justamente trabajo en el colegio acá en Carmelo, doy educación cristiana, pero bueno, la instalación del colegio en Carmelo es muy reciente, pero es precioso el nivel que se brinda ahí en el colegio, pero quiero destacar siempre, que sin perjuicio de que yo trabajo ahí y que es bárbaro el lugar, el ambiente, todo, quiero destacar la importancia de la escuela pública en el Uruguay y mismo en Carmelo, que es de un nivel indiscutible. Mis hijos fueron a la escuela pública y los tres tienen muy buen nivel cultural. Dos de ellos están estudiando en Montevideo en la facultad. Y bueno, eso es algo a destacar. No sé si dije las tres cosas o dije solo dos. son más, bueno, seguro. Pero está bien, sí. Mínimo tres. Está bien. Sí. Bueno, entonces vamos a pensar, ¿cómo te parece? ¿Qué es lo que más te hubiera ayudado a saber antes de llegar que nadie te contó? No sé. No me doy cuenta. Ahora, ¿En tu caso? No, en mi caso no. Porque fuiste tantos años, ¿no? En Uruguay. Claro, fuiste preparada para yo digo, inconscientemente, por el hecho de venir desde niña, estuve en contacto con la sociedad uruguaya. Y bueno, ya te digo, mi abuela era uruguaya. Sí. Entonces... Pero en Montevideo te pareció lo mismo. Sí, Montevideo. Cuando fuiste el cambio desde Buenos Aires a Montevideo te pareció No, es diferente. decir, son ciudades completamente diferentes, mucho más tranquila Montevideo que Buenos Aires, sin lugar a duda. Si bien una ciudad activa como Buenos Aires con todo el movimiento que tiene, pero a un nivel menor porque es más pequeña también, ¿no? Sí. Pero no, lo único que así que es la tranquilidad, digo, que no hay tanta premura como hay en Argentina. La gente es más sí, es eso, es más pacífica en cuanto a los vínculos también, ¿no? Sí. No es tan exigente como en Buenos Aires. O Argentina, generalmente. No, porque quizás Argentina, refiriéndote al interior del país, quizás se parece mucho a Uruguay. El interior, más tranquilo. Claro. La vida en el interior en las provincias argentinas, si bien no conozco muchas, pero he ido en algunas oportunidades, se parece mucho a lo que es la vida acá en Uruguay, ¿no? Sabiendo todo lo que sabes hoy, ¿lo harías de nuevo, el cambio? Sí, sin lugar a dudas. Sí. Es más, yo a veces me cuestiono si volvería, pero no. Y si podemos volver atrás en el tiempo, ¿qué cambiarías? ¿De mi vida? Sí, claro. Si puedes volver en el tiempo, son cosas que puedes decir ahora. Sí. O una cosa, no tres, una o dos. No cambiaría nada. Estoy feliz con decisiones Sí, yo creo que fue acertado todas las decisiones que tomé, porque en su momento nos cuestionamos si íbamos a ir a vivir allá los dos o íbamos a venir para acá, y yo entendí que... como Rodrigo se crió en Carmelo, nació en Carmelo, se crió acá, toda su vida transcurrió acá, si bien él estudió en Montevideo, pero para mí era como, voy a ser drástica con la expresión, era como matarlo, llevarlo a Argentina y a instalarlo en Buenos Aires. Me pareció que para un uruguayo. Claro, para un muchacho joven que no había estado en contacto tampoco con lo que es la sociedad argentina. Entonces me pareció como más... no sabía la vida dura claro, de Argentina. Seguro, sí. ¿Tú pensaste que
preparado. No que él no se iba a adaptar, porque todo el No. mundo se adapta a todo con esfuerzo, ¿no? Pero yo entendí que era más, que lo correcto era venirme yo. Yo entendí que era lo mejor para que la familia funcionara y bueno, yo creo que fue una buena decisión. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos ido para allá, pero bueno. Nunca sabe. No, nunca se sabe. ¿Y qué le decís a alguien que está pensando en mudarse y todavía está dudando mudarse en Uruguay? Bueno, yo le digo que venga, sí. Que venga nomás. Probar. Sí, sí. Que pruebe un tiempo y bueno, y que, claro, somos todos distintos, ¿no? En cuanto a adaptación e integración. Yo no tuve, digo, siempre fui muy sociable, entonces eso jugó a favor mío, ¿no? Entonces, en broma, Rodrigo siempre me dice que voy a una reunión donde no conozco a nadie y a los 2 minutos yo tengo amigos, ¿no? Entonces, sí, porque quieres integrarte. Yo tengo un poder de adaptación fácil en cualquier lugar. Entonces, digo, depende también mucho de la persona, pero yo es un desafío que hay que hacerlo. Si hay alguna persona que tiene una mínima intención o piensa en probar, que lo haga, porque no se va a arrepentir para nada. Uruguay es un país precioso, tiene muchas cosas, por supuesto como todas las sociedades tienen sus cosas. Plus y minus. Obvio, sí, pero tiene muchas cosas buenas que yo creo que pueden favorecer al crecimiento de una persona, ya sea a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, depende de lo que quiera hacer en el Uruguay. Yo creo que está bueno que pruebe, sí. Bueno, lo invito. Bueno, con esto vamos a cerrar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ilana. A las órdenes. Y sí. espero que tu ideas ayudó a alguien para decidir si le gusta o no Uruguay. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Ramona, por invitarme a esta linda entrevista. Muchas gracias.